Desde que Steven se mudó a mi casa, algo en mi vida diaria empezó a cambiar. Al principio, pensé que sería cuestión de tiempo, ya que compartir la cama con alguien nuevo puede ser un ajuste. Pero las semanas pasaron y la fatiga creció. Me despertaba a las 6 de la mañana, arrastrándome de la cama, sintiendo que no había dormido en toda la noche, a pesar de haberme acostado temprano cada día. Noté cómo Steven se movía en la cama, dándose vuelta y roncando sin darse cuenta de que yo apenas cerraba los ojos. Recuerdo una semana en particular, cuando pasé unos días con un intenso dolor de cabeza que no desaparecía. No quería mencionar nada porque Steven parecía feliz, y pensé que hacer comentarios podría arruinar nuestra relación. Hablábamos del trabajo, de nuestras rutinas y de planes de fin de semana, pero esa sensación de inquietud y cansancio seguía acechando. Cada vez que me miraba, sonreía, pero por dentro sentía que algo no encajaba. Era como si una especie de sombra se hubiese instalado entre nosotros, aunque nadie lo mencionaba. A pesar de que las cosas parecían normales, había un trasfondo que me inquietaba y no quería afectar su felicidad. Esa mañana me desperté con un dolor agudo en la cadera que me hizo girar en mi cama, buscando una posición que aliviara la molestia. Al abrir los ojos, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero esa claridad solo acentuaba lo mal que me sentía. Al tocarme la cadera, noté un morado grande y extraño en mi piel. Era un tono morado oscuro, como si me hubiera golpeado fuertemente y no tuviera idea de cómo había pasado. La inquietud creció en mi pecho. Rápidamente, decidí mencionarlo a Steven, pensé que al menos se preocuparía un poco por mí. Cuando le mostré el morado, su reacción fue insólita, solo se encogió de hombros, con una mueca despectiva en su rostro. No es nada, dijo casi burlándose, como si mis preocupaciones fueran triviales. Eso solo aumentó mi inquietud, porque esperaba que, al menos, mostrara interés en mi salud. No sabía qué pensar. ¿Realmente podía ser tan indiferente a algo que me incomodaba tanto? Desde ese momento, algo en mí se heló. La sensación de alarma seguía creciendo y comenzó a dibujar un abismo entre nosotros. Entré en la consulta médica sintiéndome un poco nerviosa, el agotamiento era abrumador. La doctora, una mujer amable con gafas grandes y una sonrisa comprensiva, revisó mis síntomas mientras yo intentaba no pensar en lo que había estado sucediendo en casa con Steven. Después de una breve evaluación, decidió hacerme unos análisis de sangre. Acepté sin dudar, sintiendo que en algún lugar de mi cuerpo podía haber la respuesta a mi constante fatiga. Al cabo de unos días, recibí la llamada que cambiaría todo. La doctora me informaba, con un tono preocupado, que los resultados habían arrojado un positivo para nitrazepam, un potente sedante. Me quedé congelada al escuchar eso. Nunca había tomado medicamentos en mi vida. Sentí como mi corazón se aceleraba y una periodista preguntó en mi mente, ¿de dónde había salido eso? La confusión se convirtió rápidamente en alarma. Recordé los momentos en que Steven me ofrecía té antes de dormir, siempre con esa insistencia tranquilizadora. ¿Podría ser que él me estuviera drogando? Esa idea comenzó a aferrarse a mí como una sombra, haciendo que cuestionara cada interacción, cada gesto y cada palabra que había compartido con él. La inquietud se transformó en una mezcla de miedo y desasosiego. Durante esos días, la ansiedad me consumía a medida que pensaba en lo que había descubierto. Cuando Steven me traía su infusión de manzanilla habitual, empezaba a cuestionar todo. Su mirada tranquila y su voz suave sonaban como una trampa. Recuerdo claramente un día en particular, él entró a la cocina con una sonrisa y la taza humeante en sus manos, pero yo no podía dejar de pensar en el sedante que había aparecido en mi análisis. Opté por no beber el té y, en su lugar, hice un esfuerzo por distraerme. Intentaba leer un libro, pero cada palabra se mezclaba en mi mente, y el sonido del agua hirviendo parecía resonar más fuerte que nunca. La idea de que me estuviera drogando se convertía en un mantra, repitiéndose una y otra vez. Cada taza que él me ofrecía era un recordatorio inquietante de mi sospecha. Les contaba a mis amigos en conversaciones casuales, y todos parecían pensar que estaba exagerando. Sin embargo,
Con cada noche que pasaba, mi desconfianza aumentaba. Empezaba a sospechar que no podía seguir ignorando lo que mi intuición me advertía. La idea de tener que enfrentar a Steven me aterraba, y sin embargo, sabía que no podía seguir así. A medida que avanzaba el día, la sensación de incertidumbre se hacía insostenible. No podía continuar así, con la duda pesando sobre mí como una losa. Así que decidí que debía actuar. Fui a la tienda de electrónica con la excusa de comprar un cargador, pero en realidad estuve buscando algo más. Me decidí por una cámara oculta que podría colocar en el dormitorio. La idea de grabar las noches me daba un escalofrío, pero sabía que era mi única forma de confirmar mis sospechas sobre Steven. Cuando llegué a casa, el corazón me latía rápido, cada ruido me parecía un eco de mis pensamientos inquietantes. Esperé hasta que estuvo oscuro y Steven se metió en la cama, ajeno a lo que estaba a punto de hacer. Instalé la cámara en una esquina del cuarto, apuntando hacia nuestra cama, casi temblando de nervios por lo que podría ver. Luego, me metí en la cama con una sensación agridulce, esperando a que la noche cayera, sin saber si encontraría la verdad o solo más preguntas. La inquietud que sentía no me dejaba cerrar los ojos, y en el fondo, sabía que lo que iba a descubrir podía cambiarlo todo. Esa noche, cuando la cámara comenzó a grabar, una sensación inquietante llenó el aire. En las imágenes, me vi moviéndome de forma inusual. No me di cuenta en ese momento, pero parecía que mi cuerpo actuaba sin mi consentimiento. Las tomas mostraban cómo me retorcía, casi como si fuera una marioneta descontrolada. En un momento, me vi subiendo por las paredes de nuestra habitación, algo que ningún ser humano podría hacer racionalmente. Stephen, en las grabaciones, se comportaba de manera extraña. Su mirada estaba fija en mí, como si anticipara cada uno de mis movimientos. Había instantes en que él se preparaba, como si estuviera esperando un ataque inminente. En una de las tomas más perturbadoras, vi cómo empuñaba un palo, separado de mí por solo unos pasos. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de que me estaba defendiendo de algo que yo no podía ver. Verlo así, como si se encontrara en una lucha constante, me llenó de pavor. La revelación de que mis noches eran una mezcla de terror y horror, donde la realidad se retorcía en algo no comprensible, comenzó a invadir mi mente. Todo esto sucedía mientras yo, en un estado ajeno, no tenía control de mi propio cuerpo. Esa noche, las imágenes de la grabación se volvieron un torbellino de horror. Al observar a Steven con el palo en la mano, la incomodidad se convirtió en terror. La forma en que se mantenía en guardia, con sus músculos tensos y la mirada fija en mí, parecía más que una simple protección, era como si estuviera preparado para repeler un ataque. Me sentí completamente impotente, viendo cómo mi cuerpo se movía sin control, retorciéndose y subiendo por las paredes como si respondiera a una fuerza externa. Cada vez que me acercaba, él usando el palo para apartarme, sus movimientos eran agresivos, y eso dejó claro que había un peligro inminente, aunque no podía entender por qué. El escalofrío que recorrió mi espalda me hizo sentir desnuda, vulnerable, observando desde la distancia. El momento culminante fue cuando él, en un acto de desesperación, me maniató a la cama. Aquella escena se grabó en mi mente, el sonido del palo contra la pared y la pulsión de un horror inimaginable. No solo estaba viendo a Steven, estaba viendo al hombre detrás de la máscara de amor que había creído conocer. La confusión y el miedo se apoderaron de mí al darme cuenta de que quizás la verdadera amenaza siempre había estado más cerca de lo que imaginé. Al revisar las grabaciones, un frío intenso recorrió cada centímetro de mi cuerpo al ver cómo Steven me maniataba a la cama. La imagen era clara, sus manos firmes aseguraban las cintas alrededor de mis muñecas, un acto que se sentía más como un final que un simple momento en el tiempo. En ese instante, comprendí que no solo estaba observando lo que sucedía mientras dormía, sino que era un vistazo a algo mucho más oscuro y perturbador. Mi respiración se volvió entrecortada, ahogada por la realidad de lo que había estado viviendo cada noche. La grabación mostraba mi cuerpo luchando, retorciéndose, pero todo sin mi consciente aprobación. En esas imágenes, Steven no era el hombre amoroso que creía conocer, era un carcelero.
La sensación de impotencia me abrumó al darme cuenta de que esos momentos de violencia, que había disimulado como pesadillas, eran reales. Me sentí atrapada en un laberinto del que no sabía cómo escapar, sabiendo que mientras yo creía descansar en la seguridad de mi hogar, en realidad estaba siendo sometida a un horror que ni siquiera sabía que estaba viviendo. La desorientación y el miedo se unieron en una tormenta que me dejó paralizada. Cuando Steven llegó a casa, el corazón me latía desbocado. Corrí hacia él, sin poder contener la mezcla de miedo y confusión que me invadía. Necesito respuestas, le grité, mi voz temblando de desesperación. Su mirada se volvió inquisitiva, como si no entendiera lo que acababa de presenciar. Sentía que el aire se volvía pesado entre nosotros, la tensión era palpable, un hilo delicado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Vi lo que grabé anoche, continué, intentando procesar las horribles visiones que había presenciado. Su rostro se endureció, y en ese instante, mis manos temblaban. No podía creer que el hombre que decía amarme se había convertido en algo que me aterraba. Steven respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero había algo en sus ojos que me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Intentó justificar lo que había hecho, incluso parecía que buscaba la manera de hacerme creer que estaba bien. Pero esos momentos grabados, donde parecía que estaba luchando y él me sujetaba, se repetían en mi mente, un eco constante que no me dejaba en paz. ¿Por qué hiciste eso?, le exigí, sintiendo que cada pregunta era un puñal en nuestra conversación. La respuesta que buscaba se sentía tan distante como su mirada, y comprendí que estaba lidiando con un hombre que había mostrado un lado de sí mismo que nunca imaginé que existiera. Steven me miró con una mezcla de confianza y desdén, como si todo lo que había pasado no fuera más que una incomprensión de mi parte. Pensé que ya sabías lo que sucedía cada noche, dijo, su tono casi defensivo. Su explicación me dejó helada. Empezó a justificar el uso del nitrazepam, afirmando que era para nuestro propio bien, que al facilitarme el sueño, ambos disfrutábamos de noches más tranquilas. No tienes idea de lo bien que eso te hacía, continuó, como si estuviese revelando un secreto oculto. Sentí como el aire entre nosotros se volvió denso, cada palabra rebotando en mi cabeza. Me hablaba con una calma desconcertante, como si estuviese hablando de algo totalmente normal, como si no tuviera nada que ver con la violencia que parecía ser parte de mi vida nocturna. Solo quería que estuvieras tranquila, que no tuvieras pesadillas, agregó, dando un paso más hacia mí. Su mirada mostraba una confianza inquietante, como si realmente creyera que esto era la solución a mis problemas. Pero eso no era lo que había visto esa noche, vi algo más oscuro. Ambos nos beneficiamos de esto, concluyó, y ese pensamiento se instaló como una nube pesada en mi cabeza, cuestionando todo lo que había creído sobre su amor y lo que realmente significaba estar con él. Cuando Steven terminó de hablar, una sensación de frío me recorrió el cuerpo. Mi expareja, dijo, era una psicópata celosa. Sus palabras se deslizaron en el aire como un veneno. La manera en que lo pronunció, con tanta naturalidad, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Se justificaba como si me estuviera adivinando. Yo sabía lo que era lidiar con personas como ella, esas que pueden controlar tu mente. Era como si estuviera intentando hacerme sentir agradecida por haberme alejado de algo tan terrible, criaturas que rondan en el borde de la realidad. Pero, ¿por qué traía eso a colación ahora? Lo miré fijamente, buscando respuestas en esos ojos que antes me parecían tan familiares. Solo quería protegerte, continuó, con un aire de superioridad que me incomodó. La frase protegerte sonaba tan vacía en ese contexto, como si lo que hiciera tuviera algo de nobleza. Sintonicé con el horror que había sentido en aquellas grabaciones y comprendí que su narrativa giraba en torno a la dominación. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una trampa, queriendo envolverme en su versión distorsionada de los hechos. En ese instante, al escuchar su relato, entendí que mi mundo estaba rociado de mentiras y que la verdadera amenaza estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Estaba sentada en la esquina del sofá, con la cabeza entre las manos, luchando contra el torbellino de pensamientos que me invadía.
La revelación de Steven había dejado mi mente en un desorden absoluto. ¿Era posible que todo este tiempo hubiera estado atrapada en un ciclo de manipulación? Me preguntaba si su amor era genuino o si solo ocupaba el lugar de un controlador, aprovechándose de mi vulnerabilidad. Recordaba momentos que había descartado como insignificantes, cuando me decía que necesitaba descansar más o cuando insistía en prepararme el té de manzanilla cada noche, como si eso fuera un acto de amor. Pero ahora esos gestos tomaban un giro siniestro. El horror se instalaba en mi pecho al imaginarlo observándome mientras dormía, riéndose de mis pesadillas, y tomando decisiones que afectaban mi vida sin consultar mi consentimiento. ¿Me está usando?, me preguntaba repetidamente. Miraba la habitación, todo parecía igual, pero había un aire pesado que traía consigo la sensación de que, al mirarme al espejo, el reflejo que solía conocer se había esfumado. La confusión se unía a la desconfianza, y en ese instante comprendí que no podía permanecer en la oscuridad, pero tampoco sabía cómo escapar de ella. Cuando decidí que necesitaba hablar con alguien, una mezcla de miedo y esperanza me recorrió. Llamé a mi amiga Laura, a quien no veía desde hacía tiempo. Nos juntamos en un café cerca de su trabajo. Al llegar, me senté frente a ella, sintiéndome un poco más relajada al ver su sonrisa. Sin embargo, al comenzar a relatarle lo que había estado pasando, me di cuenta de que cada palabra era una lucha. No sé si estoy exagerando, le confesé, sintiendo como la ansiedad me oprimía. Laura escuchó atentamente, sus ojos se oscurecieron a medida que le hablaba de Steven y el sedante. Su reacción fue de sorpresa, pero, a la vez, parecía preocuparse. Eso no suena normal, dijo, mientras tomaba su café. Compartí cómo cada vez que me sentía demasiado cansada, su actitud cambiaba, como si estuviera tratando de tranquilizarme en lugar de apoyar mis inquietudes. Al regresar a casa, esa conversación resonaba en mi mente. Quería creer que había alguien que entendía lo que estaba viviendo, pero la duda seguía acechando. Esa noche, decidí llamar a mi hermana. Al escuchar su voz, sentí un pequeño rayo de alivio al poder abrirme un poco más a alguien que me conocía de verdad. Pero, a la vez, sentía el peso de compartir algo tan desconcertante, temiendo ser juzgada. Con cada día que pasaba, la idea de escapar de Steven me consumía. La sensación de inquietud era constante, como un latido que se intensificaba al caer la noche. Cada vez que entraba a casa, una oleada de ansiedad me acompañaba, preguntándome qué sucedería cuando él descubriera mis planes. Me sentía como si estuviera atrapada en un laberinto cuyas paredes se estrechaban más con cada segundo. La presión aumentaba al tener que actuar normalmente, sonriendo y manteniendo conversaciones triviales mientras dentro de mí había un grito desesperado por salir. La relación que antes creí construir con amor y confianza ahora se retorcía en algo opresivo. Había amigos y familiares que comenzaban a preocuparse por mi estado, y la ignorancia que había mantenido acerca de mi situación se convertía en un peso. Planificar mi salida se volvía cada vez más complejo, y la idea de confrontar a Steven me llenaba de terror. La duda sobre su reacción me hacía repensar cada paso que daba. El control que ejercía sobre mí se sentía como una cadena, y sabía que la única forma de liberarme era actuar con rapidez. Sin embargo, el temor a lo desconocido se cernía sobre mí como un manto oscuro, recordándome que, si me descubría, podría ser mucho más que un simple enfrentamiento. Cuando finalmente llegué a la conclusión de que debía escapar de Steven, la idea me aterraba, pero también me dio un propósito. La sensación de que cada día podría ser el último en el que tuviera control sobre mi vida me impulsó a actuar. Sabía que el tiempo se me estaba agotando. Cada vez que Steven entraba por la puerta, el aire se volvía más pesado y el miedo se instalaba en mi pecho. Comencé a planear con mayor claridad, tomando pequeños pasos para prepararme, guardando mis pertenencias más importantes en una mochila que mantenía escondida en el fondo de mi armario. También contacté a un antiguo amigo, Pedro, que ofreció su apoyo y me prometió ayudarme a salir de casa cuando decidiera que era el momento adecuado. Cada vez que hablaba con él, me sentía un poco más fuerte, me recordaba que no estaba sola en esto.
El desafío era comunicarme con Steven como si nada estuviera pasando, manteniendo una fachada tranquila mientras dentro de mí todo era caos. La incertidumbre se volvió mi compañera constante, preguntándome si él sospechaba algo. El miedo a que descubriera mis planes me mantenía despierta por las noches, pero conocer mi objetivo me ayudaba a sobrellevar esa ansiedad. Sabía que la oscuridad de nuestra relación nunca se iría del todo, pero tenía que intentar salir, mi vida dependía de ello.